Bueno, buen día. Debido a la circunstancia del Congreso en Estadística, esta clase va a ser grabada, entonces la estoy grabando para justamente no eh, perjudicar a ninguno de los estudiantes, porque hay estudiantes de mate y de estadística, ¿ya? Entonces, cuando sucedan estas circunstancias de que por alguna razón alguno de los grupos no pueda asistir por una de estas circunstancias, la clase la voy a pasar grabada, ¿ya? Para que la puedan ver cuando se desocupen de esa actividad y los dos grupos puedan no se perjudique nadie, ¿no? Muy bien, entonces voy a, vamos a, lo que les decía aquí, hoy voy a hacer simplemente una especie de paréntesis, si quieren llamarlo de esa manera, para hacer un repaso, ¿no? De lo que es el determinante, ¿no? El determinante, hay muchas formas de abordar este tema del determinante, eh, desde el álgebra lineal, desde el análisis, desde la geometría, en fin, ¿no? El determinante es fundamentalmente un concepto muy que se puede abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, yo voy a intentar hacerlo solamente desde el punto de vista matricial, debido a que el curso se concentra fundamentalmente en el análisis matricial y en las observaciones unas breves observaciones, vamos a hablar un poco de lo que es ya la idea más geométrica o abstracta de lo que es el determinante, ¿no? Eh, pero ahora lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer un repaso, fundamentalmente un repaso de lo que es la idea del determinante, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con una definición, que es por lo menos la definición más eh, tradicional, si quieren, del determinante, ¿ok? Entonces comenzamos con una matriz, vamos a comenzar con una matriz A de real, ¿ya? De M por N, ¿ya? Es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces el determinante, ¿no? Eh, tradicionalmente, ¿no? El determinante, el determinante definido como, se define como una suma, ¿ya? Esencialmente es una suma. La notación es diversa. En algunos textos van a encontrar esta que es la más tal vez tradicional, en otra esta que es como el valor absoluto, ¿no? Pero todas se refieren a una suma. Lo que se hace es calcular una suma donde los sumandos van a ser productos de las entradas de la matriz, ¿no? Sí, pero van a ser unos productos muy particulares, ¿ya? Voy a intentar explicar cómo funciona. Nosotros tomamos la matriz A y la agarramos, eh, multiplicamos todos los elementos de alguna fila y alguna columna, eh, eh, pero todos los elementos de tal forma que no pertenezcan a la misma fila y a la misma columna. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo que vamos a hacer es de la primera, por ejemplo, de la primera fila, ¿no? De la primera fila voy a escoger un elemento, ¿no? Y ese elemento, y de la segunda fila, igual, enseguida voy a especificar cuál es la entrada que voy a tomar, ¿ya? Del segundo voy a tomar igual un elemento y así sucesivamente vamos a hacer un producto hasta el, el hasta la fila, la última fila. Pero primer subíndice se refiere a la fila. Esto me está diciendo que tomo un elemento de cada fila. Pero lo que voy a hacer ahora es tomar un elemento de cada columna, ¿ya? Bueno, lo voy a trasladar un poco más allá porque creo que no me va a alcanzar el, el uh, ahí, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar un elemento de cada columna, pero lo que vamos a hacer es que no vamos a tomar dos elementos de la misma columna en este producto, ¿sí? Es decir,
Tomamos un elemento de cada fila y un elemento de cada columna, de tal forma que no tomemos dos elementos de la misma columna en el producto. Eso nomás es, ¿no? Y eso significa matemáticamente que lo que estamos haciendo es tomar una permutación de las columnas para que no se repitan. Es decir, tengo que tomar una reordenación de las columnas, que también hay m, pero de tal forma que no se repita, no se repitan. Entonces es una reordenación de los números 1, 2, m, y eso es una permutación. Entonces eso lo vamos a denotar como phi 1, así. Así va a ser, ¿no? Entonces la segunda entrada de la... Bueno, pues mejor voy a utilizar... Sí, está bien así. A ver, un ratito. Mejor haré otra notación. Voy a así. Phi sub 1. Así, mejor así, ¿ya? Luego aquí phi sub 2, así. Entonces, este phi 1 es algún número entre 1 y m, pero que corresponde a una permutación del conjunto 1, 2 phi m. Y este va a ser phi sub m, ¿ya? ¿Ok? Y enseguida voy a especificar a qué se refiere, ¿sí? Pero va a ser lo que se denomina una suma alternada, ¿no? Eso quiere decir que cuando tiene una cierta, cuando va a depender del tipo de permutación que vamos a tomar de los números del 1 al m, ¿sí? Si es una permutación par, va a ser una suma, va a mantenerse con el signo, y si es una suma impar, va a mantenerse, va a cambiarse de signo, voy a ponerle menos, ¿no? Entonces, eso se especifica diciendo que esto va a ser menos 1 por menos 1 elevado a lo que se llama el signo de phi, ¿no? Enseguida voy a explicar qué es exactamente el signo de phi, pero tiene que ver con la característica de si tengo una permutación par o impar, ¿sí? Entonces, pero enseguida lo vamos a explicar, ¿sí? Y esta suma va a coser sobre todas las permutaciones phi, que pertenece a P sub m, ¿no? Donde este P sub m es el conjunto de todas las permutaciones del conjunto 1, 2, m. ¿Listo? Entonces, esta es la definición más básica del determinante, que no sé si es esta la que ustedes han considerado en el curso de álgebra lineal, pero hay otras, ¿no? Entonces, voy a especificar exactamente cómo se tiene que entender esta notación, ¿sí? Donde la suma, es decir, esta suma de acá, se toma sobre todas las versiones, se toma la suma, se toma, ¿no? Se toma sobre P sub n, ¿no? Que es el conjunto, ¿no? De todas las permutaciones, todas las permutaciones, y esas permutaciones se las escribe de esta manera. Phi en general se le escribe phi. Esta es una manera de escribir phi 1, phi 2, así, phi m, phi sub m sería aquí, ¿no? Aquí me he equivocado, esto es m, así, ¿no? Todas las permutaciones, ¿no? Phi, que las vamos a escribir así, del conjunto, generalmente se lo escribe I sub m, que es el conjunto 1, 2, hasta m, ¿no? Un índice finito. Entonces, esto es este P sub m, ¿no? Por si acaso, esta es una notación, en realidad, y lo voy a colocar aquí entre paréntesis, ¿no? Phi debe entenderse, ¿no? Esto es importante siempre que quede claro, debe entenderse, ¿no? Como una biyección, es decir, es una función, como una biyección phi que va de im, de este conjunto im, en im, es una biyección. Esas son las permutaciones, son las biyecciones de este conjunto de números del 1 al m, ¿no? Donde a cada elemento, digamos k, el valor que le corresponde se lo escribe como, bueno, formalmente se debería escribir como phi k, pero nosotros lo escribimos como phi sub k, ¿no? Entonces, eso así es como debe entenderse esta suma sobre todas las permutaciones, ¿no?
Y no son nada más que permutaciones de los números del 1 al m, nada más, ¿sí? Ahora, este signo de phi está definido en función de el tipo de permutación, ¿no? Eh, entonces eso es lo que vamos a especificar aquí, ¿no? El signo, bueno, lo voy a escribir mejor así, eh, eh, porque lo he escrito yo así, sign phi, ¿no? Es el signo de la permutación, lo voy a colocar entre comillas, es el signo de la permutación. También se le llama paridad, ¿sí? Permutación, ¿sí? ¿Ok? Eh, es el signo de la permutación, ¿sí? Y es el número de transposiciones que son necesarias para cambiar, eh, no sé por qué dice la paréntesis, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Qué es el número la palabra es transposiciones, ¿no? Transposiciones eh, necesarias, necesarias, necesarias para llevar eh, la permutación, la permutación phi que nos habíamos dado, phi 1, phi 2, la que está dada, para llevar la permutación a la, eh, a la permutación identidad, ¿no? La permutación, si consideramos el orden, ¿no? La permutación ordenada, ¿no? Que sería en este caso la identidad, uno 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa este signo de phi, ¿ok? Muy bien, eso garantiza, el hecho de que sea una permutación, garantiza que estoy tomando un elemento de cada fila y un elemento de cada columna, de tal forma de que dos elementos de este producto no están ni en la misma fila ni en la misma columna, ¿no? Entonces eso es lo que está garantizado toda esta definición, ¿ok? Muy bien. Ahora, esta última parte del orden de la permutación voy a explicarlo un poquito aquí, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la transposición significa intercambiar elementos, ¿no? Por ejemplo, la permutación, una permutación de tres nomás, la permutación eh, vamos a hacerlo así, digamos, uno 2 3 2 1 3, ¿no? Esta permutación, por ejemplo, es una permutación impar, porque, o bueno, no, tiene signo 2, tiene signo 1, ¿no? Tiene eh, signo, eh, signo de phi igual a 1, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si yo intercambio el primero con el segundo, yo ya obtengo la ordenada, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿no? Pues basta una, una transposición para llegar, eh, para tener la trivial, ¿no? Uno 2 3, ¿no? Entonces por eso tiene signo uno, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo ahora lo muevo estos dos, digamos, del uno en tanto que, eh, a ver, vamos a ver una de signo 2, ¿no? Le intercambio, tengo este mismo y lo voy a llevar, entonces sería 2 3 2 3 1. Por ejemplo, esta tiene signo igual a 2, ¿no? Porque para poder retornar a la original necesito hacer dos transposiciones, ¿no?
primero intercambio el 3 con el uno, luego el uno con el 2 y así, ¿no? Entonces es 2, ¿no? Lo que hay que observar aquí, es importante observar, es que si bien el número de transposiciones es cualquier número, puede ser cualquier número, pero es único, puede haber varias formas en las cuales nosotros realizamos transposiciones para llegar aquí de una misma permutación, ¿sí? Es decir, si yo hago esta permutación, no hay una única forma de yo llegar a la permutación trivial, que es esta, ¿no? Uno, 2, 3, ¿no? Pero lo que sí va a ser único es la paridad, es decir, el signo, los signos pueden ser, una misma permutación puede tener diferentes signos, ¿sí? Pero la paridad puede cambiar, ¿no? Entonces, lo que hay que definir aquí es que el signo, el signo no es único, ¿sí? No es un número único, depende de cómo cuento las permutaciones, ¿sí? No es único, pero mantiene la paridad, pero mantiene la paridad. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Es decir, si yo tengo dos signos distintos para una misma permutación, las dos pueden ser distintas, pero al menos las dos tienen que ser o pares o impares, ¿no? A eso se refiere esto. Por si acaso, esto no es una función, por más de que yo lo haya escrito así. En realidad, uno lo escribe así porque tradicionalmente se tiende a escribirlo así, ¿no? Tiene que entenderlo como un indicador nomás, ¿no? No como una función, ¿no? Porque porque como está definido, así como lo he definido, no es una función, porque hay diferentes formas en las cuales yo puedo transponer los elementos de una permutación para llegar a la permutación ordenada inicial, ¿no? Pero lo que sí va a ser único es la paridad, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos interesa, porque esto está elevado, el menos uno lo elevamos al signo, y aunque sean signos diferentes para una misma permutación, la paridad va a ser la misma, por lo tanto esta potencia va a ser o uno o menos uno, dependiendo de la paridad, ¿no? Entonces eso es así es como hay que entender esta definición, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una definición bastante técnica, involucra muchas ideas que ustedes ya las deben conocer muy bien, ¿sí? Pero que es importante entenderlo de manera cabal, ¿sí? Lo que quisiera que quede claro es lo que decía al principio. Esencialmente lo que hacemos es considerar todos los productos, ¿no? Tomando un elemento de cada fila y cada columna, de tal forma que dos no sean tomados de la misma fila y columna. Eso es lo único que estoy haciendo, ¿no? Y claro que ponderando con la paridad del, de la permutación, ¿no? Dependiendo de la permutación. Eso va a ser el ponderador. Muy bien. Ok, y de esta fórmula justamente salen las fórmulas ya más conocidas que ustedes deben conocer ya, que para m igual a uno, por ejemplo, el determinante es simplemente A11, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Para m igual a 2, ¿no? El determinante es la fórmula que conocíamos tradicionalmente, ¿no ve? ¿No? Es A11, A22, ¿no? Menos A12, A21. Nuevamente aquí estamos tomando una sola permutación, porque solo hay dos permutaciones del conjunto 1, 2, ¿no? Para m igual a 3, ¿no? Para m igual a 3, el determinante de A tendría que ya así, a partir de esta fórmula, tendría que tomar primero todas las sumas. Como estamos en 3, hay 6, ¿no? Entonces sería A1 y tendríamos que ver cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces, la más evidente es esta, A11, A12, A13. ¿No? El signo de esto es 0 ay, perdón, estoy haciendo mal. A22 y A23, ¿no? El signo de esto es 0 porque es la permutación identidad, ¿no? La siguiente serían ya las permutaciones pares. Entonces, las permutaciones pares serían el A11, perdón, el A1, a ver, el A12, el
A23 y A31. Así, esta es una permutación par, ¿no? Porque hago una permutación aquí para intercambiar esto y luego una permutación aquí para intercambiar con este. Y ya está, ¿no? Más A. Luego tendría otra permutación, sería el A13, A21, A21 y A32, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra permutación par, ¿sí? Y las impares serían menos, ¿no? A11, A11, A23, A23 y A32. Miren, aquí me he equivocado de nuevo, estos tres. Así, por si acaso, cuidado, ¿ya? Menos A12, A21, ¿no? Y A33. A33. Más, perdón, esto es menos, porque estoy con las impares, menos, ¿no? Eh, A13 sería esta permutación. A2, 2 y A3, 3, 2, ¿no? No, 3, 1, perdón. Sí, A3, 1, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces lo que uno ya se puede dar cuenta es que es un poco difícil. Eh, Involucra muchas cuentas hacer el determinante, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es un teorema. Este teorema no lo voy a demostrar porque no es, primero que no es muy difícil, ¿no? Y además porque sería bueno que ustedes lo puedan hacer también, ¿no? Y no, bueno, vamos a ver vamos a observarlo, ¿no? Entonces, si yo considero un escalar, digamos un lambda, es un escalar, ¿no? ¿No? Y, eh, y A es una matriz de A de tamaño M por M, ¿así? ¿No? Entonces, entonces vamos a tener las siguientes propiedades, ¿no? La primera propiedad, propiedad A, digamos, ¿sí? A, ¿no? Es que cuando nosotros transponemos una matriz A transpuesta, siempre me va a dar igual a el determinante de la misma matriz, ¿no? Esa es la primera propiedad, A, ¿sí? La propiedad B, ¿no? Del determinante es que si nosotros sacamos el determinante de un lambda por A, ¿no? Es decir, multiplicamos la matriz por un lambda, ¿no? Esto va a ser igual a eh, lambda a la m, lambda a la m por el determinante de A, ¿sí? Ahora, fíjense, esto no es difícil, ¿no? Porque, bueno, solo voy a dar una explicación breve. Bueno, después lo vamos a hacer. Terminaré de escribir la proposición y hacemos las explicaciones, que, más o menos las ideas de las demostraciones, ¿ya? Luego, bueno, lo voy a hacer abajo, ¿no? Porque si no, no me va a alcanzar. C es que si tengo una matriz diagonal, ¿no? Si A es diagonal, ya sabemos lo que es una matriz diagonal, ¿sí? Entonces es evidente que el determinante de A no es nada más que el producto de los elementos de la diagonal, ¿no? Es el único producto que podría darnos un elemento no nulo, ¿sí? 2m, ¿ve? En notación de productoria sería la productoria desde i igual a 1 hasta m de los a y i, ¿no? La justificación es que todas las filas y columnas tienen elementos nulos excepto la diagonal. Entonces la única forma de tomar estas sumas es que no me dé cero, es la trivial, ¿no? La permutación identidad. Entonces eso no es difícil de ver, ¿no? Eh, Ahora, esto nos lleva a lo siguiente de que esto ya, si, si, si una fila o columna de A es nula, ¿no? Es nula, ¿no? El determinante de A es nulo. Esa es otra propiedad que, que vamos a considerar, ¿no?
Y eso es evidente porque fíjense, como yo tengo que tomar un elemento de cada fila y cada columna, en todos los productos voy a tener que tomar algún elemento de esa fila o columna de la que estoy hablando acá, ¿no? Y ese producto ya lo va a hacer cero cada uno de los humanos, ¿no? Entonces eso no es difícil de ver, ¿sí? Luego, el intercambio de filas, ¿no? El intercambio, eh, el intercambio de filas o columnas, ¿sí? Eh, no, eh, no va a... Cambia el signo del determinante, ¿no? Cambia, cambia el signo. Bueno, aquí lo estoy escribiendo el signo cambia el signo del determinante, ¿no? Sí, lo podemos precisar un poquito esto, ¿no? Podemos decir que si A', ¿no? Resulta, resulta de A por el intercambio, ¿no? Intercambio de una fila o columna, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces el determinante de A' es igual a menos el determinante de A, ¿no? Eso es lo que esencialmente estamos diciendo, ¿sí? Estas son las propiedades que probablemente, bueno, es lo que entendí, es que no se habían, no se recordaban bien, ¿no? Si nosotros ahora multiplicamos una fila por un escalar, ¿no? Entonces el determinante queda, es un múltiplo de ese escalar, ¿no? Entonces lo voy a escribir directamente en notación matemática, ¿no? Si A' resulta de A por multiplicar, alguna fila o columna por un escalar no nulo. eh, bueno, no necesariamente no nulo, por un escalar, ¿no? Lambda, digamos, ¿no? Entonces, el determinante de esta nueva matriz, ¿no? Tiene que ser igual a lambda por el determinante es así, ¿no? Entonces esa es la otra propiedad importante que hay que tener, ¿sí? Que va a tener la, uh, la, el determinante, ¿no? Ya, uh, otra propiedad eh, que es importante recordarla es que cuando nosotros sumamos a una fila o columna una otra fila o columna de la matriz, el determinante no cambia, ¿no? Entonces, lo voy a escribir rápidamente. Si A', ¿no? Resulta de A por sumar a una fila, eh, entre paréntesis le voy a colocar columna, ¿no? Porque me estoy refiriendo al mismo contexto de fila, ¿no? Por sumar eh, uh, a una fila fija, ¿no? Una otra, una otra fila, ¿no? Entonces, el determinante es invariante, ¿no? A' es igual a, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros tenemos la propiedad eh, de invarianza de la suma entre filas o columnas. Bueno, aquí debería haber colocado esto. Permítanme aclararlo, que esto también vale para las columnas, pero para no... ay, aquí, perdón.
lo voy a mover un poquito. Ahí, ¿no? Entonces esto es columna, columna, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, ya sea que ustedes sumen una fila a otra fila, el determinante no va a cambiar, ¿no? Y si suman una columna a otra columna, el determinante no va a cambiar, ¿sí? Y finalmente, si yo tengo que, si, si una fila o columna, ¿no? Fila o columna, ¿no? Es proporcional a otra, se entiende fila o columna, es proporcional a otra fila. Bueno, lo voy a escribir con paréntesis para que no se mezcle, ¿ya? Si una fila, entre paréntesis, columna, eh, es proporcional, ¿no? Proporcional a otra, se entiende cuando digo a otra fila, pero en el caso de columna sería otra columna, ¿no? Columna, eh, columna, ¿no? Entonces el determinante es nulo. Entonces el determinante es nulo. Es nulo, ¿sí? ¿Ok? Entonces estas son, por decirlo así, las principales propiedades que uno tiene que tener en cuenta de del determinante. La mayoría de ellas no son difíciles de demostrar porque esencialmente solo se trata de aplicar apropiadamente esta definición, ¿no? Y demostraciones rigurosas se pueden hacer y yo les pido que ustedes los puedan intentar hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando esta matriz es multiplicada por un lambda, todas las entradas son multiplicadas por lambda. Entonces, el lambda va a salir m veces. De ahí sale, por ejemplo, este exponente aquí, lambda a la m, ¿no? Entonces, eh, estas propiedades son una aplicación directa o resultan de una aplicación, deberían resultar de una aplicación directa de las propiedades del determinante. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto nosotros ya tenemos las propiedades, ¿no? Y un aspecto que es el que justamente la razón por la cual surgía la duda eh, cuando estábamos hablando del rango, ¿no? Es la forma alternativa que hay de la, del determinante, ¿no? Eh, y es por qué, porque nosotros podemos también establecer una forma de calcular el determinante a través de cofactores, ¿no? Voy a escribir aquí el determinante. eh, el determinante con cofactores, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Esto tiene que ver justo con lo que hablábamos de tomar submatrices y todo eso, ¿no ve? Entonces, para un poco recordar esto, es un poco pesado de definir, pero lo voy a intentar hacer muy esquemáticamente para que no tengamos que escribir demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo es la expresión del determinante en términos de cofactores? Lo que tenemos que hacer es definir lo que son los menores, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una matriz A, ¿ya? Eh, y vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a tomar sea A, una matriz de R de M por E. ¿Listo? Y lo que vamos a definir es lo que se denomina un menor, ¿ya? Los primeros vamos a definir lo que es un menor. Para eso vamos a fijar una entrada de la matriz, ¿no? Entonces, y sea A sub I J, digamos, una entrada, ¿no? Una entrada de la matriz, ¿sí? De A, fijamos una de ellas, cualquiera, ¿sí? Entonces, intuitivamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Es tomar la matriz A, ¿no? Y eliminar la iésima fila y la jésima columna, ¿sí?
Entonces, al hacer eso, nosotros vamos a obtener una submatriz de A, ¿no? Y, eh, y a esa submatriz de A, que ahora va a tener dimensión m-1 por m-1, le vamos a aplicar el determinante, ¿no? Entonces, eh, no, entonces de A, ¿no? Si removemos de A la iésima fila, ¿no? La iésima fila y la jésima columna, jésima columna, ¿sí? ¿Sí? Obtenemos una submatriz, obtenemos una submatriz, submatriz de A, ¿listo? De A. ¿Qué le podemos llamar, digamos, que podemos llamar, que vamos a llamar, digamos, A, no, le voy a llamar mejor. Bueno, no le vamos a poner un nombre, ¿no? Directamente le vamos a calcular el menor, ¿no? Es una matriz de A, eh, una matriz de A. Perdón, aquí me he equivocado, ¿no? Si el determinante de esta submatriz, ¿no? El determinante, bueno, voy a especificar más bien el tamaño. Una submatriz de A de tamaño 1 menos, ¿no? m-1 por m-1, ¿no? Porque le he extraído una fila y un. Entonces, el determinante, ¿no? El determinante de esta submatriz, se denomina, es lo que vamos a llamar el menor, un menor un menor de la matriz, ¿no? El menor del elemento AIJ, ¿ok? El determinante de esta submatriz se denomina, ¿sí? El menor, eh, bueno, primero estableceremos la notación, ¿ya? ¿No? El determinante de esta submatriz que denotaremos como m sub ij, m de menor, m sub ij, ¿sí? Eh, es, eh, es el menor, es lo que vamos a llamar el menor de A sub ij. Entonces, eso es lo que vamos a entender por el menor. El menor de un elemento de una entrada de la matriz, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es cuando tenemos una submatriz, una matriz cualquiera, ¿no? Cuadrada, ¿se entiende? Así, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, tomamos una entrada cualquiera, A y J, así, A y J. Entonces, eliminamos la fila, eliminamos la columna y nos quedamos con lo que es esto. Entonces, a partir de esta matriz, nosotros, que es de M por M, nosotros generamos una submatriz, ¿no? Una submatriz más pequeña porque he eliminado una fila y una columna entera, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, esta va a ser una submatriz de M por 1, de M-1 por M-1, ¿no? Ya no tiene la iésima fila y la jésima columna de esto, ¿no? Entonces, esta submatriz lo que hacemos es tomar el determinante de esta submatriz. Y ese determinante es lo que vamos a llamar el menor, M sub I, J. Y eso podemos hacer para todas las entradas de la matriz. ¿Ok? En esta matriz que está aquí, por ejemplo, va a tener las mismas entradas de la matriz, pero va a estar excluida la IJS. Eso quiere decir, bueno, solo para escribirlo en notación que hemos estado acostumbrados a referirnos, si esta es, por ejemplo, la primera fila, ¿no? La primera fila es A super 1, la segunda es A super 2. Esto va a irse así, va a llegar a la fila, a la I menos 1,
y se va a saltar a la A i más 1. No va a tener la iésima fila. Y lo mismo va a pasar con la jésima columna, ¿no? Entonces no lo voy a escribir así, porque esas son las filas completas, ¿no? Quisiera escribirlo todo, pero no vale la pena, ¿ya? Entonces lo voy a dejar así. Lo que único que tienen que resolver es que, lo que tienen que entender es que esta que está aquí resulta de esta por excluir esas dos filas. ¿Listo? Entonces, a partir de este menor, nosotros vamos a definir lo que es el cofactor, ¿sí? Lo que son los cofactores, ¿sí? Entonces, el cofactor de A y J, ¿no? Ese es el otro término importante. El cofactor de A sub IJ es, y la definición no es nada más que A sub IJ, así lo voy a escribir, ¿no? A sub IJ es un número también, pero va a ser un número que va a tener un coeficiente ponderado, ¿sí? Ponderado por las entradas. Y va a ser menos 1 elevado a la I más J por el menor que les acabo de decir, así. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros definimos lo que vamos a llamar cofactores de una matriz, ¿no? Entonces, para que quede bien clara la definición, primero definimos lo que es un menor, que resulta el determinante de la submatriz, que es el resultado de excluir una fila y una columna, ¿no? Y luego tomamos el cofactor, que no es nada más que el menor multiplicado por un coeficiente ponderado de paridad, ¿no? Entonces, cuando la suma de los subíndices es par, no me va a dar, no, voy a tener el mismo menor sin variar, pero cuando la suma de los coeficientes de los índices es impar, voy a tener el menor cambiado de signo, ¿sí? Entonces, esto me va a definir los cofactores de una matriz, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una matriz cualquiera, inmediatamente van a aparecer todos sus cofactores. Y sucede que con estos cofactores nosotros podemos también calcular el determinante con este teorema, ¿no? Que es la forma en la cual, por ejemplo, para matrices de orden pequeño, ¿sí? Teorema 5, si no me equivoco. Bueno, lo voy a colocar como teorema, no me acuerdo el número. El teorema, que es la forma con la cual se calcula la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es primero fijarnos una fila, ¿no? O columna. En realidad esto vale para filas o columnas, ¿no? Entonces, vamos a tomar C a I, ¿no? De 1 a M. Y pensemos en las filas, ¿ya? Bueno, en realidad, ¿cómo lo escribo esto? Lo escribiré así. Para I, porque este I va a ser fijo, ¿ya? Para I, para I en este conjunto, ¿no? En 1, 2, ¿sí? Pensando en las filas, es decir, aquí lo que estoy diciendo es para alguna fila, nosotros tenemos esta expresión, ¿no? Que el determinante de A no va a ser otra cosa sino una suma de cofactores ponderados, sumatoria. Como estamos fijando la fila, lo vamos a hacer coser sobre las columnas. Entonces esto va a coser desde J igual a 1 hasta M de los A sub IJ. Fíjense, el I está fijo, el J es el que está variando. Estoy recosiendo la fila, ¿sí? Por los cofactores A y J, los correspondientes cofactores, que son estos de aquí, ¿no? Entonces, este es un teorema para el cálculo del determinante con cofactores, ¿sí? Y lo mismo va a pasar para las columnas, para J ahora, lo voy a escribir con J porque uno asocia más fácilmente I con las filas, J con las columnas, al menos intuitivamente al inicio, ¿no? Si yo hagas un J, el determinante de A pues, va a ser lo mismo, va a ser una sumatoria, solo que ahora, como estoy fijando la columna, voy a recoser la fila. Entonces podemos tomar I igual a 1 hasta M, ¿no? De los... aquí de nuevo vamos a tomar A y J, solo que ahora el que está variando es el I, ¿no? La fila. ¿No? Y de nuevo es el A y J. Entonces fíjense que la fórmula es totalmente análoga, solo que hay que interpretarlo
apropiadamente, ¿no? Bueno, la demostración de este teorema, ¿no? Es un poco extensa. Eh, no sé si vale la pena hacerlo, pero eh, pienso que tal vez al menos para tener una idea, valdría la pena al menos tener claro de dónde sale, ¿no? Y mm, podemos intentar ver un esbozo de la demostración. Eh, en realidad solo hay que probar uno de ellos, porque el otro va a salir por esta propiedad que tenemos del determinante, perdón, ¿dónde está? De la transpuesta, ¿no? La propiedad A de la transpuesta. Eh, ya directamente sale la segunda parte, ¿no? Entonces solo habría que demostrar esto para la fila, ¿sí? Eh, como les digo, la demostración es un poco extensa, eh, pero a ver, vamos a intentar entenderla. Bueno, lo intentaremos hacer, ¿ya? Bien, la idea es muy sencilla. Bueno, no voy a hacerlo así muy detalladamente en forma escrita, sino más que todo explicar las ideas centrales para que ustedes puedan redactarla o entender la demostración si la encuentran en algún texto, porque hay diferentes formas de demostrar, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Por eso no voy a colocar esbozo, voy a colocarlo como un esbozo de la demostración, ¿ya? Eh, entonces, la idea es esta, ¿no? Eh, nosotros tomamos el determinante, la fórmula que ya la teníamos, ¿sí? No voy a ser muy preciso en la escritura ni nada, porque quiero expresar la idea, ¿no? Va a ser menos 1 elevado a lo que ya habíamos dicho, que es el signo de la permutación, ¿no? Y aquí tomábamos las entradas, A1, Φ1 de la permutación, A2, Φ2, ¿no? Y así sucesivamente, AN, Φn, Φ sub n, perdón, M, así, ¿no? Oh, esto estoy haciendo mal, ¿bien? Esto es M, Φ, M, así, ¿no? Y no voy a omitir aquí dónde está el phi, porque ya saben que es sobre las permutaciones, entonces estoy permitiendo algunas licencias en notación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, aquí hay un montón, aquí todos, lo que vamos a hacer es de cada uno de estos sumandos, yo voy a escoger, voy a buscar el A11, por ejemplo, porque en todas va a estar el A11. En algunas va a estar el A12 en el primero, en otras va a estar en diferente posición, ¿no? Porque son permutaciones. Si ustedes van aquí, fíjense, en esta, por ejemplo, en esta de la matriz de 3 por 3, ¿no? Si se dan cuenta, el A11 está en esta, ¿no? Y en estas dos, pero no está en las demás, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es factorizar estos dos y quedarme con el resto, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con el otro, con el A1, el A12, ¿no? Aquí este A12 que está aquí, ¿no? Este solamente se repite aquí también, por eso lo he colocado ahí. Entonces lo vamos a factorizar, ¿no? Entonces, esa es la idea, para que vayan, eso es para que empiecen a aparecer eh, estos términos de acá. Entonces la idea es bien sencilla, es solamente para que aparezcan estos voy a ir factorizándolos, ¿sí? Entonces, en los hechos eso significa de que esta expresión de aquí yo voy a poder escribirlo como A11 por algo que le voy a llamar B11. Este B11 es lo que les decía aquí, que resulta de factorizar este elemento, este A11 de aquí, lo factorizo y lo que me queda, en este caso, por ejemplo, ¿qué me va a quedar aquí si factorizo el A11? Entonces me va a quedar A11 por, ¿no? Me va a quedar adentro A22, A33, 33 menos A23,
A32, así. Eso me va a quedar. ¿Se dan cuenta? Y esto que está aquí es lo que yo le voy a llamar B11, B11, así. ¿Sí? Entonces, eso es exacto, eso es lo que les estoy diciendo aquí. Entonces, la idea, es, si se dan cuenta, es bien razonable, ¿no? Y lo mismo voy a hacer ahora con el A12. Aquí voy a tomar el A12, voy a factorizarlos y lo que está entre paréntesis, después de factorizar, le voy a llamar B12. ¿Sí? ¿Sí? Más y así sucesivamente más A1, A11, A12, A1M, B1M. Así, ¿no? Entonces factorizo todos estos, me van a quedar todas esas cosas entre paréntesis y lo que ahora voy a ver es que esas cosas entre paréntesis es justamente aquí, ¿no? En este de aquí, en este de aquí. Esos que están entre paréntesis, es decir, este es B11, B12, son justamente estos A y J, nada más. De eso se trata la demostración, ¿no? Solo que ver eso va a ser algo cargadito también, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos cada uno de estos sumandos, nosotros vemos de que podemos escribir, por ejemplo, el A1J, A1J por B1J, por ejemplo, el primero, ¿sí? Eh, eh, porque estamos con el J es el que está variando, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, ¿qué va a ser? En términos de la sumatoria, como estoy, miren, aquí, lo voy a explicar aquí en el anterior. Como he factorizado estos, lo que me va a quedar es 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Son solo dos. Entonces son las permutaciones, pero no son las permutaciones ya de los tres elementos, sino solamente de los elementos 2 y 3, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí en general, ¿sí? Entonces, esto no va a ser nada más que una sumatoria de nuevo, una sumatoria de una suma ponderada por paridad, ¿no? Signo. Solo que un detalle, ¿no? El detalle es que estas permutaciones ya no son las mismas que la anterior. Ahora voy a tener que tomar las permutaciones y esto va a tener que ser del mismo tipo. Bueno, como ya estos ya están metidos en cada uno, ¿no? Entonces esto lo voy a escribir como, bueno, lo voy a volver a escribir, ¿no? Voy a escribir toda la totalidad. Entonces esto va a ser, sería A1 Phi1, así, A2 Phi2, ¿no? A, lo estoy escribiendo tal cual y enseguida les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Phi M. Entonces, como aquí estoy factorizando el 1J, no estoy considerando todas las permutaciones, sino voy a considerar ahora, esta suma va a ser solamente las permutaciones donde el primero es exactamente J, ¿no? Porque estoy factorizando de todos los humanos el J, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí, donde, ¿no? La suma es sobre las permutaciones, de nuevo son las permutaciones totales, ¿sí? Pero no todas, permutaciones phi, pero obviamente en P sub m, pero con una condición, tal que el phi 1 es exactamente J, porque yo necesito factorizarlo de todos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces lo que me va a quedar es, ahora, ¿qué va a pasar con la paridad? ¿No? Como hago solamente un intercambio además, lo voy a colocar aquí, además, ¿no? Con la paridad, ¿qué va a pasar? Va a ser menos 1 el signo de la permutación phi, ¿no? Va a ser igual a, y ahora va a ser, claro, va a ser, como estoy, bueno, es decir, voy a fijar este j, ¿no ve? ¿Y cómo lo voy a llevar a su posición j original? Si el phi 1 es j, para llevarlo a su posición original y el phi 1 sea 1, yo necesito hacer j transposiciones, ¿no ve? Entonces eso significa que esto va a ser menos 1 elevado a la j menos 1, ¿no? Porque perdón, j menos 1, porque no voy a repetir la primera, ¿no ve? Entonces esto va a ser menos 1 elevado a la j menos 1, ¿sí? Eh,
por el, ¿cómo le escribo esto? Por menos 1 elevado al signo de phi prima. Le voy a llamar phi prima, permítanme llamarlo phi prima, ¿ya? Donde phi prima es la permutación, la que les decía, es la permutación tal que con este fijo, ¿no? Con phi 1 igual a j, así, ¿ok? ¿No? Entonces, se va a multiplicar por eso, porque por cada permutación voy a ir haciendo la transposición de las permutaciones. Entonces, esto es lo que va a pasar con esto de aquí, ¿no? Esto de aquí tiene que ver con que si yo en el primer lugar estoy con el j, para llevarlo a su posición original, tengo que hacer j menos 1 transposiciones seguidas, ¿no? Entonces, a eso se refiere eso, ¿no? Y por cada transposición va a ir cambiando de signo, ¿sí? Ahora, el siguiente, bueno, a partir de ahí nosotros podemos concluir que, o podemos escribir el B y J, ¿no? Luego, el B y J yo lo puedo escribir como, lo tendría que poder escribir como, eh, aquí se me va a complicar un poco la notación, pero ya ni modo. J a la menos 1, aquí voy a tener phi prima, ¿sí? Aquí voy a tener menos 1 elevado a la le voy a llamar phi prima, solo que este phi prima no es este mismo, ¿ya? Ah, bueno, puedo considerarlo como el mismo, pero pues lo puedo ver de dos. Ah, perdón, aquí está más, ¿no? Este es el signo de phi prima, así, ¿no? Por por lo que es esta, o sea, ya después de factorizar. Entonces aquí me va a quedar A2 phi prima 1, ¿no? Phi prima, en realidad phi prima 2, ¿no? Porque el phi prima 1 ya es j, ¿no? Entonces, A3 por phi prima 3 y así sucesivamente, ¿no? A m por phi prima m, ¿no? El phi prima es simplemente fijar en la permutación que tenga j y luego hacer variar todos los demás, nada más, ¿no? Entonces, eso sería el b y j, ¿no? Que es justamente lo que les decía aquí, ¿no? Lo que sobra aquí, A2233, A2332, es una permutación de 2-3. Son las dos permutaciones de 2-3 o las dos permutaciones de 1-2-3 fijando el primero, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso es justamente lo que está pasando aquí, ¿no? Y esta es la pérdida de la paridad del primero. Muy bien, entonces, eh, a partir de esto nosotros podemos considerar lo que les decía, ¿no? Eh, vamos a considerar ahora C como la matriz que se obtiene estoy haciendo el trabajo para el B1, ¿ya? Vamos, solo para el B1 estamos haciendo ahorita. Y lo demás va a ser análogo, en realidad, ¿no? Pero ahorita estoy trabajando con no, aquí me he equivocado, este no es B y J, este es B1J, ¿no? B1J, así, porque estamos hablando de solo esto, cuando fijo el primero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar ahora, eh, fíjense que estas entradas, estas aquí, ¿no? Ya no hay el 1. Entonces, es como si hubiera eliminado la primera fila, ¿se dan cuenta? La primera fila de la matriz. Y estas permutaciones ya no contienen el J. Eso quiere decir que he eliminado la jésima columna, porque la jésima columna ya está fija y ya la he factorizado aquí, ¿no? Entonces, eh, estas sumas ya corresponden a las entradas ya no necesariamente de la matriz total, sino justamente de una submatriz, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí, CAC, la de la que hablábamos antes, ¿no? Resultado, ¿no? Resultado de eliminar, eliminar la primera fila, la fila 1, ¿no? Justamente porque ya no aparece aquí el primer, el 1 aquí, ¿no? La fila 1. Y eh,
la jésima columna, ¿no? Se hace la matriz resultado de eliminar la fila 1 y la columna J, así, ¿no? Entonces, eso son justamente también estos, porque estos phi primas son las permutaciones que fijan el jésimo, ¿no? Y el primero nunca aparece, entonces eso quiere decir que nunca va a aparecer una entrada de esa columna, ¿no? Entonces, esta matriz es justamente la matriz que me va a generar el menor, ¿se acuerdan? El menor lo habíamos definido como el resultado de eliminar la iésima fila y la jésima columna, ¿no? Aquí estoy haciendo eso, pero con el primero, ¿no? Y eso es, y justamente el determinante son estos de aquí, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener. Entonces luego lo que vamos a tener al final es que, al final de cuentas, lo que vamos a tener es que el B1J, este B1J, que ya sabemos que es todo esto, en realidad va a ser igual a lo mismo, sumatoria sobre los phi prima, ¿no? Phi prima que son los phi nomás, ¿no? Menos 1 a la J menos 1, menos 1 a la signo de phi prima, así, ¿no? Solo que ahora estos de aquí, ¿no? Son justamente las entradas de esa matriz C, porque no aparece la primera fila y tampoco va a aparecer la jésima columna. Entonces estos de aquí no son nada más que el esta ya sería la primera fila de la matriz C, porque he eliminado la primera fila. Entonces o sea, esta esta está en la fila 2 de la matriz A, pero como elimino la primera fila, ahora se vuelve la entrada 1 de la primera de la matriz C, ¿no? Entonces, esto sería C1, Phi1, Phi'1, ¿no? Bueno, miren, ¿saben qué? Lo voy a quitar el Phi', porque enseguida voy a comentar qué es exactamente ese Phi, ¿ya? O de dónde proviene, ¿no? Que es en realidad el Phi', pero solamente olvidándonos de la JS, ¿no? Entonces esto va a ser C, esto va a ser C2, Phi2, ¿no? Y así sucesivamente hasta el C sería M, Phi sub M, así, ¿no? ¿Sí? Pero aquí cabe aclarar, ¿no? Donde Phi ahora se cose, ¿no? O se toma, donde tomamos Phi, donde tomamos Phi sobre, y ahora a esto cambia, sobre, eh, sobre P sub M menos 1, ¿no? Porque ahora estoy tomando permutaciones, pero solamente de los números del 1 al M. Aquí está mal, ¿ve? Aquí me he equivocado. Está mal aquí, fíjense, he mantenido el M, pero es 1 menos. Esto es M menos 1, phi sub M menos 1, así, ¿no? Sobre PM menos 1, ¿no? Que son las mismas phi prima, ¿no? Fijadas el J, ¿no? Entonces, fijado el J, me va a generar las mismas permutaciones que si tomara solamente M menos 1 entradas, ¿no? Entonces, eso es más que todo correspondiente a la teoría de las permutaciones, ¿no? Pero a eso es lo que va a pasar, ¿no? Muy bien, y aquí lo que va a aparecer entonces, esta parte que está aquí, es justamente la definición de el determinante, ¿no? En realidad, el menor, eh, el, el, el determinante de C sería toda esta parte de aquí, ¿no? Como este J menos 1 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las permutaciones, el J está fijo, entonces esto va a ser menos 1 a la J menos 1 por el determinante de C, ¿no? Es decir, factorizo esto y lo que obtengo es el determinante de esta submatriz, ¿no? Entonces el B1J había sido menos 1 a la J menos 1 por el determinante de C, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Y este determinante de C es justamente el menor del IJ, ¿no? Es decir, esto va a ser menos 1 a la J menos 1 por M1J, ¿no? ¿Ok? Y este M1J
así, ¿no? Vamos a tener que el B y J, perdón, esto está mal, B1J, ¿no? Va a ser igual a eh, eh, menos 1, bueno, lo puedo escribir así, menos 1 a la... Este J menos 1 ya hemos dicho que solamente tiene que depender de la paridad, ¿no? Y la paridad de J menos 1 es la misma que la de J más 1. J más 1. ¿Lo ve? Porque fíjense que solamente le he sumado 2. ¿Sí? Entonces lo podemos escribir así, ¿no? Y por M1J, ¿no? Así. ¿Qué es la suma de estos dos? 1J, 1 más J. Bueno, tal vez debería escribirlo al revés, ¿no? Esto como 1 más J. Así, ¿no? Y fíjense que esto no es nada más que el A y J. Perdón, A1J. Así, ¿no? Entonces hemos demostrado justamente lo que les decía, el B y J, que en esta suma, factorizando el B1J, lo que está entre paréntesis al factorizar es justamente lo que queríamos que sea, el cofactor, ¿no? Entonces esa es la demostración de la proposición. Esto va a ser A y J, ¿no? Entonces, de ahí proviene, de ahí, bueno, eso ya concluye la demostración, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque nosotros hemos hecho esto para el uno y exactamente em, lo mismo va a valer para los otros, ¿no? Entonces, a ver, un cachito aquí. mm, Estoy dudando de la permutación. Mm, no, está bien, claro, ¿no? Em, entonces, así, sí, está bien. Entonces, luego, y tenemos el resultado, ¿no? Aquí está. El determinante de A, que era este, ¿no? Este de aquí, lo hemos escrito así, factorizándolo, y acabamos de demostrar que estos son los cofactores. Entonces, yo voy a tener luego mm, el determinante del A es igual a el A11, ¿no? A11 por el cofactor A11, ¿no? Eso es lo que más A12 es A12, así el cofactor más y así sucesivamente más A1M, cofactor A1M. ¿Sí? Como sumatoria sería desde J igual a 1 hasta, hasta M del A1 J A1J. Ya estaría demostrado. Pero noten que aquí nosotros hemos demostrado solamente para cuando tomábamos la primera fila, ¿no? Entonces, para demostrar en el caso cuando i es mayor que cero, bueno, um, es más o menos lo mismo. Entonces, yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar como ejercicio. Ustedes lo pueden analizar. No es muy difícil analizar las otras. En realidad es totalmente análogo, ¿no? Yo aquí solamente para facilitar un poco la exposición he tomado la primera, el A11, ¿no? Ustedes pueden hacerlo con cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzaría, por ejemplo, para un I cualquiera, ¿no? Para I arbitrario, porque hemos hecho para I igual a 1, ¿no? 1, ¿se dan cuenta? ¿No? Para I mayor que 1 arbitrario, ¿no? Para I mayor que 1, entonces lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, ¿no? Partimos del A y vamos factorizando A y 1, ¿no? Y el que le corresponde le voy a llamar B y 1, ¿no? Más A y 2, ¿no? Y el que le corresponde va a ser B y 2, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, hago lo mismo, replico la idea, ¿no? Solo que ahora hay que tener cuidado con el i, ¿no? Porque va a aparecer en la suma. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado. A y M, B y M. Entonces ustedes como ejercicio tendrían que demostrar que justo este B y J, digamos, es exactamente el A y J. Y la demostración es más o menos es repetir esto, pero con algún cuidado, ¿no?
Muy bien, eso lo voy a dejar como ejercicio, ¿no? Ejercicio. Esto demostrar, probar. ¿Ok? Que no es tan complicado. ¿Sí? Muy bien. Otro resultado que ya es un poco menos trivial y que igual no lo voy a demostrar, pero que es importante conocerlo. Lo voy a escribir como un teorema aquí. Teorema. ¿Ya? Este teorema lo que hace es, lo que vamos a hacer es tomar una matriz, ¿no? Sea A de, bueno, en R, E de M por M, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tomar, vamos a tomar dos índices K, sean K distinto de I, ¿ya? Donde I siempre, o por apelo intuitivo, se refiere a la fila, ¿no? Y este K se va a referir a también a alguna fila, es decir, tomamos I una fila y K otra fila, ¿no? Entonces vamos a tener esto entonces, ¿no? Yo voy a tomar exactamente la misma suma, la sumatoria, pero lo voy a tomar con los A y J. Fíjense que es parecido a la sumatoria, y esto va a ser desde J igual a 1 hasta M de nuevo. Miren, cuando yo colocaba A y J así, ¿qué es lo que obteníamos? El determinante, ¿no ve? Lo que me dice este teorema es que si yo hago esta misma suma, pero no considero el, los, el cofactor correspondiente al A y J, sino que considero un cofactor de otra fila, ¿no? Es decir, en vez de tomar A y J, que es el cofactor de A y J, tomo el AKJ, o sea, de la misma columna, pero el cofactor diferente, ¿no? De otra columna, esto tiene que darme sí o sí cero. ¿Ok? Esto va a ser cero. ¿Ok? Y este es un resultado bien importante. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar si nosotros tomamos para las columnas, ¿no? Es decir, si yo tomo una sumatoria de nuevo, solo que ahora voy a hacer la sumatoria para las filas, ¿no? Bueno, aquí debería tomar K, I. Mm, uh, bueno, aquí he estado utilizando el J para la sumatoria. No sé cómo, ya bueno, entonces voy a tomar así. Y a ver. Voy a tomar otro índice mejor para no hacer la confusión. Ya, lo voy a escribir sin ocuparme mucho de los índices, ¿ya? J igual a 1 hasta M, ¿sí? Solo que ahora voy a tomar A y J, ¿sí? Solo que ahora estoy haciendo coser las columnas, ¿se dan cuenta? Y entonces aquí tomamos los cofactores, pero los cofactores diferentes de columna, es decir, esto va a ser A, oh, perdón, esto es al revés, ¿no? Tengo que tomar de columna, entonces esto va a ser JI, JI, así, ¿no? Porque estoy haciendo coser ahora la fila, no la columna. La fila ahora está cosiendo y el I ahora es una columna, se refiere a las columnas. Entonces, si tomo la, la misma fila del índice, hago coser, pero correspondiente a otra columna distinta de la iésima columna, entonces esto igual es cero. ¿Ok? Entonces, la demostración de esto no es difícil, ¿no? Lo único que hay que observar es que cuando nosotros hacemos estas sumas, eh, o bueno, la manera sencilla de ver esto es que si nosotros, pues por las operaciones que hemos hecho aquí, ¿no? ¿Dónde está? El determinante, aquí. Ah, ¿dónde está? Mm, 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 mm. Esta lista, aquí tenemos propiedades que resultan de los eh, de las operaciones que uno hace con filas y columnas y el efecto que tienen sobre las matrices cuando tomo el determinante, ¿no? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es recordar que esto no es nada más que un determinante, ¿no? ¿Ok? Es un determinante, ¿sí? Que resulta de eliminar del menor KJ, ¿no? Entonces,
al eliminar una columna diferente de la fila, lo que va a pasar es que en el determinante, o sea, cuando calculen el MKJ, ¿no? ¿Sí? Las filas se van a repetir, ¿no? ¿Sí? Entonces va a haber dos filas repetidas y al sacar el determinante eso se va a hacer cero, ¿no? Entonces eso es esa es la demostración de este teorema, ¿no? Entonces no es difícil hacer la demostración de esto, ¿ok? Muy bien. Entonces, la mayoría de ustedes seguramente ha aplicado esta técnica para poder utilizar, ¿no? Para poder trabajar con el determinante, ¿no? O sea, ha utilizado esta fórmula de los cofactores, que en algunos textos se le llama método de Laplace, ¿no? Eh, pero es el más práctico cuando tengo matrices pequeñas, en realidad, ¿no? Es para reducir. Y cuando tengo matrices con muchos ceros, porque cuando la matriz tiene muchos ceros, entonces esta forma de calcular los determinantes es muy práctica, ¿sí? Entonces eso ustedes lo han debido ver en los cursos, ¿no? Y finalmente la última propiedad que es importante conocerla se refiere a la, la, ay, se me fue el nombre, el determinante del producto, ¿no? Otra propiedad fundamental que hay que conocer es la propiedad del producto, teorema. Lo voy a hacer con teorema, ¿sí? No lo voy a escribir muy detalladamente, pero esencialmente nos dice que el determinante del A por B es igual en matrices cuadradas, ¿no? El determinante de A por el determinante de B, ¿ok? ¿Sí? Entonces esta es otra propiedad que es importante conocerla y probablemente entender la demostración también. Eh, eh, yo no lo voy a hacer la demostración, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a hacer de nuevo un esbozo de la demostración más que una demostración detallada, más que todo para que se quede la idea de la técnica, ¿no? Más que, no sé si valdrá la pena realmente hacerlo, pero ya, a ver, miren, la idea es la siguiente. Eh, vamos a partir de una observación, ¿ya? Vamos a analizarlo de esta manera. Voy a llamarle C, bueno, voy a escribirlo, voy a llamarle C a C el producto, ¿ya? A por B, así, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es una otra forma, bueno, para poder demostrar esta fórmula del determinante de un producto, eh, vamos a intentar relacionar esta forma de ver la multiplicación matricial, como les había comentado ya en las primeras clases, se la puede ver de varias maneras, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente uno tiene que explotar esas diferentes formas de ver el determinante, ¿sí? O sea, las diferentes maneras de visualizar el producto de matrices, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a, cuando yo defino el C como siendo de esta manera, ¿no? Y escribamos, ¿no? Lo voy a escribir, ¿no? Escribamos. Lo voy a escribir como les había dicho, una matriz de bloque, ¿no? O como un vector de matrices, pero refiriéndome a las columnas, C1, C2, así. ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado eh, de, de matrices bloque, lo puedo ver así. Una matriz lo puedo ver así, ¿no? Entonces, si lo vemos esta matriz C como una matriz de bloque, de esta manera, ¿no? Nosotros, y lo vemos de la misma manera el B como, o perdón, el A como una matriz igual de bloques, pero esta vez eh, igual de columnas, ¿no? ¿No? Y A ver,
A ver, vamos a verlo así. A1, ¿no? A2 y así. Igual como una matriz de columnas. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos ah, un, el, la, ahora la columna de las matrices, el B, lo voy a considerar igual sus columnas, ¿ya? Y finalmente, a ver, ojalá no me esté equivocando así. B11, B1, B2, ¿sí? Aquí lo que me puede engañar es un poco la anotación, pero como son cuadradas no va a pasar nada, ya. Entonces, ¿no? Así, coma, y, y escribimos C así, A así y B así. Entonces, ¿no? Algo que vamos a poder observar justamente de estas formas que les decía, eh, lo que va a suceder es que, no, pero aquí necesito, necesito otra anotación, un ratito. Es que lo que quiero es verlo esto como el producto. Ya, sí, está bien. Entonces voy a tener esto, miren. El, la primera columna de mi matriz C, ¿no? El C1, ¿sí? Va a ser exactamente la matriz A multiplicado por la primera columna de este B1. Así, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el C2. El C2, la primera columna del C, del producto, no es nada más que la multiplicación de la matriz A por la columna del B, B2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que, esto es resultado de esa otra forma de ver el producto matriz vector que habíamos visto en la primera clase, ¿no ven? Entonces ustedes pueden comprobar efectivamente que esto es así. Vamos a tener esta relación entre las matrices, entre las columnas de las matrices C y las columnas de las matrices de B, ¿no? Pero ustedes ya lo ven en términos de la matriz. Este del A lo voy a ver después, ¿ya? Entonces, ya, lo tenemos de esa manera. Ahora, a su vez, ¿no? Si nosotros le damos a estos B1 sus entradas, ¿no? Entonces, además, ¿no? Además, ¿no? Si nosotros tomamos el B1, digamos, como, lo voy a escribir como transpuesta, ¿ya? Como B11, B21, así, ¿no? Bueno, lo voy a escribir como para cualquiera, mejor, para no escribir doblemente, ¿no? El BJ, digamos, BJ, ¿no? Uno de estos no es nada más que el B1J, ¿no? B2J, así, esta matriz fila, pero transpuesta. BMJ transpuesta. Lo estoy escribiendo así para no ocupar mucho espacio, ¿no? Se entiende que es una matriz columna, ¿no? Entonces, si nosotros el BJ tiene estas entradas, ¿no? Lo que nosotros vamos a obtener es que el C1 o el CK o algún CK o CI, CJ, digamos, cualquier CJ, ¿no? O bueno, CK mejor, para que no nos confundamos. CK, alguno de estos, que es el A por el BK, B sub K y el B sub K es uno de estos. Entonces esto va a ser igual a, no es nada más que la sumatoria desde I igual a 1 hasta M, ¿no? De justamente estas entradas, ¿no? B, B, I, J, B, I, J, ¿no? Perdón, B, I, K, B, I, K, ¿no? Porque el K está fijo, ¿no? B y K por justo las filas del A, ¿no? Perdón, las columnas del A, que sería A sub I. Así sería la expresión, ¿no? Entonces tenemos una forma de escribir las columnas como producto matriz vector,
pero también a su vez tengo una forma de escribir como combinación lineal de las columnas de A, ¿no? Entonces, estas dos formas de escribir las matrices me van a ayudar a poder ver, visualizar mejor el determinante, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos ahora el determinante de C, que es el que queremos calcular, por el teorema anterior de los cofactores, nosotros podemos hacer los cofactores en la primera fila, ¿no? Entonces, en la primera fila, los cofactores sería desde j igual a 1 hasta m, ¿no? Y ahí tomamos las entradas de la matriz CJ1, así, ¿no? De la primera fila, por los cofactores que los voy a escribir como CJI, CJ1, perdón, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque así lo hemos denotado a los cofactores, es la letra, la C mayúscula J1, ¿no? Este es el cofactor de Z. Entonces, por esta forma de escribir los CJ de aquí, ¿no? Ahora, obviamente esto está hablando de la columna, ¿no? Pero si nosotros calculamos ahora el K, la entrada KI, K, aquí los índices me van a fallar, pero bueno, aquí lo voy a, bueno, teniendo en cuenta esto y que los índices son mudos, entonces esto yo lo voy a escribir como sumatoria desde J igual a 1 hasta M, lo voy a intentar escribir aquí mismo, así, ¿no? Y esto va a ser una sumatoria de nuevo, solo que desde I igual a 1 hasta M, me voy a tener cuidado con los índices, ¿no? De esta sumatoria, de las entradas del B, porque estoy hablando de estas, ¿no? Que son, ya sabemos que son los IK, ¿no? Pero las entradas de este serían los AJI, ¿no? Porque este corresponde a la jésima columna, ¿no ve? Entonces el I es el que va a variar la, la columna, ¿no? B y K. Estoy haciendo bien esto. Ah, claro, es que miren, aquí está el J justamente, estamos considerando la jésima columna, está bien, ¿no? Entonces esto es JI, así, por esto por si acaso es esto, ¿no? Ahí, y viene de esto, ahí, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, y aquí ya solamente es, bueno, me estoy olvidando aquí del CJ1, así, ¿no? Y ahora aquí lo que hacemos es intercambiar los índices de sumatoria, ¿no? Entonces este sumatoria lo voy a sacar afuera, desde igual a 1 hasta m. Voy a permutar porque son sumas finitas, ¿no? Y aquí como me voy a, como estoy sacando el i y el j no tiene nada que ver con este i, entonces voy a poder sacar el bi, ¿no? El bik, perdón. A ver, voy a... oh, el B y K lo voy a poder sacar aquí, B y K, así, ¿no? Y voy a tener ahí adentro la sumatoria, ¿no? Ahora para el J igual a 1 hasta el M, así. Solo que aquí ya me voy a quedar solamente con los AJI, JI, por los CJI, perdón, CJ1, ¿no? Estoy haciendo solamente para el primero, ¿no? Ok, listo. Entonces de ahí nosotros ya tenemos eh, ahora fíjense que esto no es nada más que la distribución de estos son los menores de C, pero como es el menor, como estoy considerando solamente la primera fila y estoy haciendo variar las columnas, ¿no? La primera fila, entonces lo que voy a tener es, corresponde a la matriz que resulta de sustituir, ¿no ve? De sustituir la primera fila por la iésima fila de la matriz, ¿no? Entonces lo que voy a tener al final de cuentas es sumatoria desde i igual a 1 hasta m, ¿no? De los b y k, así, ¿no? Y estos son justamente como estos son los menores, solo que los menores resultado de tomar la iésima, o perdón, de hacer coser en la iésima columna, entonces esto quiere decir que esto es el determinante, pero de esta matriz, lo voy a escribir de esta matriz. La matriz que en el primero lo sustituimos por las entradas de ahí, ¿no?
Luego van a venir los de el C2, así, hasta el C, hasta el CM. Así resultaría, ¿no ve? El determinante de esto es justo este de aquí, ¿no? Porque este C, justamente sus filas son las correspondientes de la primera fila, ¿no? O sea, sustituir en la primera la yésima, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera tenemos que es un determinante de estos determinantes, ¿sí? Entonces, expandiendo las sumatorias, ¿no? O sea, lo que hemos hecho aquí es solamente para el uno, ¿no? Luego, como les digo, estoy haciendo solamente un esbozo. Eh, Aquí creo que, a ver, un ratito, estoy dudando aquí un poquito. Mm, claro, aquí ya estoy tomando directamente las entradas, ¿no? Entonces lo que voy a tener es, eh, a ver, mm, lo que aquí me queda la duda es si no estoy aquí en en los, en las filas. Ya. Mm, ok, entonces, ahora, lo que hemos hecho aquí, si se dan cuenta, es solamente un CK dado, ¿no? Entonces lo que tenemos es una combinación para un K dado, K fijo, ¿no? Y para el primero, es decir, tomando los cofactores primeros. Entonces, vamos a repetir esto, pero ahora para cada columna de la matriz, ¿no? Tenemos que repetirlo para poder calcular el determinante, o para calcular la fórmula en realidad. Esto ya nos da una forma de calcular el determinante de C, ¿no? Como a partir de las entradas de A y de B, ¿se dan cuenta? ¿No ve? Pero para poder vincularlo todo, nosotros necesitamos repetir esto, pero para todas las columnas, porque aquí lo hemos hecho para una sola columna. Entonces lo que hacemos es simplemente calcular el determinante, ¿no? El determinante de C, utilizando lo mismo, solo que ahora esto va a ser el determinante de de estas, bueno, lo voy a escribir, lo vamos a escribir de esta manera. Eh, las columnas de C, y como ya hemos dicho, son estas sumas, ¿no ve? Sumas como combinaciones lineales, estas que están aquí. Entonces, como voy a utilizar varios índices, voy a hacerlo así, sumatoria para el primero, C1, ¿no? Porque el determinante de C es el determinante de la matriz de columna C1, C2, C3, CK. Entonces, voy a usar subíndices I1 igual a 1 hasta M, ¿no? Esto va a ser B sub I1, ¿no? Eh, B sub I1K, no, 1 sería, ¿no? Porque estoy con el primero, entonces esto sería el AI, A sub I, así, I1, así, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando I1? Porque aquí este I es para cualquier K, pero como voy a manejar diferentes índices, diferentes sumatorios, entonces voy a tomar diferente para cada suma. Entonces este va a ser I2, I sub 2. Son índices de sumación diferenciados, ¿ya? Porque no es el mismo I para todos, ¿no? Entonces esto va a ser B, I2, I sub 2. eh, en este caso sería 2, así, ¿no? A sub I, así. ¿Lo ven? A sub I2, así, ¿no? Y así sucesivamente, esto van a ser las columnas. Columna, columna, ¿no? Sumatoria I sub M igual a... aquí está mal, esto es desde el 1, perdón. Esto es desde el 1. Todas son desde el 1 hasta el M. Solo esto va a ser B I sub M. Este ya es M y este va a ser A sub I M. Así. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces esto es bueno, debería escribirlo mejor bueno, así, porque estoy hablando de la matriz, ¿no?
Esta es la primera columna, segunda columna, y esta es la tercera columna, y todo eso saco el determinante, ¿sí? Y ahora sí aplicamos las expresiones que hemos estado calculando, ¿no ve? Entonces, si nosotros, estas de aquí, ¿no? Eh, estas, ¿no? Entonces, si aplicamos eso a cada columna, lo que nosotros vamos a obtener es, primero, varias sumatorias. Todas las sumatorias van a ir saliendo. Sumatoria desde i igual a i sub 1 igual a 1 hasta m, ¿no? Y así sucesivamente, hasta todas las sumatorias van a salir, ¿no? Por las propiedades que tiene el determinante, ¿se acuerdan? Aquí estoy aplicando estas propiedades. Eh, Estas, ¿no? ¿Sí? Que van saliendo, la suma se va repitiendo, ¿no? Es multilineal la aplicación. Entonces, esto va a ser m igual a 1 hasta m, ¿sí? ¿No? Por propiedades de determinantes. Y lo que me va a ir quedando son los escalares van saliendo, ¿no? B sub i1, 1, B sub i2, 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta el B sub i m, ¿no? Y aquí me va a quedar el determinante de la matriz que tiene como entradas el A y 1, así, A y 2, ¿no? Y así sucesivamente A y M. Y ya está. Ahí, ¿no? Así me va a quedar, ¿sí? Ahora, estas sumas van del 1 al m. Noten que no son permutaciones, ¿no? Porque se pueden repetir, ¿no? Pero cuando se repitan, aquí voy a tener dos filas repetidas de estos determinantes de la matriz A, de las columnas. Se van a repetir dos columnas, ¿no? Y eso siempre me da 0 por las propiedades que hemos enumerado al principio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, solo me van a quedar las sumatorias para permutaciones, ¿se dan cuenta? Porque cuando no es permutación, o sea, por ejemplo, tengo esto, 1, 1, pero, por ejemplo, cuando tendría esta suma para, o sea, lo voy a escribir aquí. Si tuviera i1 igual a 1 y 2 igual a 1 de nuevo, entonces estos se van a repetir y me va a dar 0. Entonces, este tiene que ser diferente, entonces podría ser 2 o 3 o tal. Entonces, las únicas sumas, en esta suma, casi todo se va a anular, excepto las que corresponden a las permutaciones, ¿no? Entonces, de ahí nosotros vamos a tener, ahora, ¿qué pasa con los signos? ¿No? Los signos igual se van a compensar porque cuando nosotros tenemos dos que se intercambian aquí, el determinante va a cambiar de signo, ¿no? Por la propiedad que hemos visto aquí encima, ¿no? Si se intercambia una filas o columnas, entonces esto va a cambiar de signo, ¿no? Entonces, esto está aquí, esto, ¿no? Entonces ahí es donde se va a ir acumulando los signos según la paridad, ¿no? Entonces, fruto de todas de esas dos observaciones, nosotros esta suma que está aquí, lo que me va a restar al final de cuentas, y esto va a ser igual, al final de cuentas va a ser igual a, ¿no? Con lo que les decía de que la mayoría de estas sumas se van a ir anulando porque no corresponden a permutaciones, se van a ir quedando las permutaciones y para las permutaciones los voy ordenando, ¿no? Entonces lo que me va a quedar al final es una sumatoria de este tipo, pero ahora sobre las permutaciones, ¿sí? Permutaciones, entonces me va a quedar simplemente B y 1, B y 2, así, pero ya no todas, sino solo permutaciones, B y sub M, M, así, ¿no? Y aquí, como lo voy ordenando, va a ir saliendo los signos a medida que los voy ordenando y va saliendo, en fin, en función del signo de la permutación, ¿sí? En este caso, las permutaciones son correspondientes a estos. Aquí está mal, esto está mal escrito. Es B y 1, 1, B y 1, 2, así, B y 1, M, ¿no? Y aquí va a aparecer, y siempre lo puedo reordenar, por eso sale con el signo cambiados hasta tener la permutación original, es decir, A1, A2 de las columnas del A M. Esta es la original, ¿no? Por eso sale con el signo, porque he ido intercambiándolos para sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Que esto, lo que me va a quedar aquí, este de aquí, fíjense, este de aquí, esto ya es el determinante eh, del, de la, del A.
¿no? No, estoy haciendo mal, perdón. Estoy mal. Esta sumatoria, esto ya se va a volver fijo, ¿se dan cuenta? Entonces lo que me va a quedar es esto afuera como factor, así, el determinante, así, de la matriz A1. Bueno, en realidad lo voy a sacar al otro lado para que respete el orden. Esto ya no tiene nada que ver con el phi, entonces esto va a salir así, A1, A2, del determinante de esta matriz de columnas, ¿sí? Y me va a quedar aquí la sumatoria, pero sobre las permutaciones, B y 1. Aquí no importa el orden, ¿no? Esto lo puedo intercambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque por la propiedad de la transpuesta, ¿no? Además que esto lo puedo de nuevo ordenar para tener una permutación, ¿no? Y 1, B, y 2, B y M, así. Perdón, aquí de nuevo me he olvidado el menos 1. Este es menos 1 elevado al signo de phi, ¿no? Y aquí el B y 1 de 100, 1, B y 2, 2, y así B y K, B y M, M. ¿Ok? Y fíjense que esto cosiendo sobre las permutaciones, ¿no? De Pn, P sub n, ¿no? De nuevo, todas las permutaciones, porque solo me quedan las permutaciones aquí, ¿no? Al inicio no, al inicio tenía todas las posibles sumas, pero como les decía, cuando se repitan se van a ir cancelando, entonces me va a quedar solamente las permutaciones, ¿no? Entonces al final he obtenido que el determinante de C es este determinante, pero esta matriz es la A, ¿no? Y esta es la fórmula del determinante de B, ¿no? Entonces esto es el determinante de B, entonces eso demuestra de que el determinante de C es igual al determinante de A por el determinante de B, ¿no? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no es muy difícil, solo hay que no perderse en la manipulación. Y ya con eso sale, ¿no? Ok, entonces, ahora hay más propiedades del determinante que hay que saber explorar, que hay que estudiar y lo vamos a hacer ya mezclando con los nuevos contenidos que hemos dado. Por ejemplo, esto de las matrices en bloque, ¿no? Cuando nosotros tenemos matrices en bloque, las fórmulas para calcular el determinante pueden simplificarse a veces, ¿no? Y cuando tenemos matrices con muchos ceros, igual, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver también en un momento dado cuando estemos estudiando esto de las matrices, ¿no? Ahora, hay otro abordaje de las matrices más teórico, que es a partir de las aplicaciones multilineales, ¿no? Eh, es un abordaje analítico a partir del análisis eh, multilineales, ¿no? Y lo que va a suceder en este abordaje es que las propiedades del determinante van a salir más rápido porque por ciertas propiedades abstractas que tienen las aplicaciones multilineales. Por ejemplo, esta propiedad va a salir casi inmediatamente, ¿no? No va a ser tan complicada como esto de manipular, ¿sí? Pero es un abordaje que requiere tiempo, pero yo les recomiendo que en este caso lean el libro de álgebra lineal, uh, creo que, y aplicaciones, creo que es también su nombre, pero del autor Kenneth Hoffman y Ray Kunz. Y Ray Kunz, ¿no? Hay en internet, ustedes lo pueden encontrar. Este libro hay también en español, si no me equivoco, ¿sí? En la biblioteca de Mate, ahí ustedes lo pueden revisar. Y en este, por ejemplo, se hace un abordaje desde otro punto de vista de las aplicaciones del determinante y además se demuestra que es único en un cierto sentido que ahí lo van a ver. Si tienen tiempo y les interesa, lo pueden revisar, ¿ya? Bueno, entonces vamos a quedar aquí. En cuanto tenga la grabación, se las voy a pasar. Y esto ha sido el repaso de determinantes, justamente por las dudas que habían respecto a lo que habíamos utilizado el determinante en esto del Django, ¿no? Entonces,
Pero como les digo, es solamente un repaso, luego vamos a volver de nuevo a esto del determinante. Lo importante es que se queden con las ideas y las propiedades y la técnica para demostrar que probablemente la vamos a tener que ver de nuevo en algunas, por ejemplo, cuando abordemos el determinante de las matrices bloque. ¿Ya? Muy bien, gracias por su atención.